Dice que llega con un cuchillo y avienta así unas cosas en el tablero de la ouija y agarra con el cuchillo y se hace así en la mano. No manches. Y lo derrama así en el tablero. Ay, no. Pero todos se ponen así bien raros de que ¿por qué estás haciendo esto, no? Ya lo estás llevando a un extremo muy, muy gacho. Logra salir del trance. Obviamente no había nada, pero hubo dos cosas que estaban extrañas. La puerta de su cuarto, que ella había cerrado, estaba abierta y las cobijas de su cama estaban completamente húmedas. Y le pregunta el muchacho el que había rentado, dice, ¿pero cómo es? Dice, pues es un señor blanco de cabello así cano, peinado para atrás, de barba. Y se empieza a reír, dice, no puede ser, es mi papá. Dice, sí, dice, pero mi papá falleció hace mucho tiempo. Hay una tensión entre ella y yo, o sea, discutimos mucho. Y hasta la fecha existe un rechazo de mis hijos hacia mí. Ellos piensan que yo tuve la culpa de lo que le pasó a la mascota desde aquel viaje que hicimos para disfrutar en familia y terminó literalmente sin familia. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias. Estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio para todos ustedes. Esta ocasión me acompaña un buen amigo, una persona muy especial y que todos ustedes conocen. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy, muy, muy contento. Ya con no tanta euforia. No sé cuándo voy a salir esto, pero prácticamente venimos regresando de Marqueteatro. Al día de hoy venimos de regreso del Marqueteatro. Todo bien chido. Gracias a todos los que estuvieron por allá. Bien contento, amigo. Contento por lo que se va a venir. ¿Se puede spoiler? Claro, vamos a estar en nuevos lugares en un futuro. Vamos a estar por ahí en Guadalajara, Monterrey, Mérida, Veracruz. Muy atentos porque ya estamos planificando dónde vamos a estar presentando show en vivo allá en sus estados, familia. Y pues nada, feliz con todos porque las cosas se van dando, se están sucediendo de una forma muy positiva. Y bueno, vamos a cambiar un poquito ya después de dar estos anuncios. Antes, Oscar, ¿dónde te puede encontrar la familia? Pues con Sustólogos en el canal de YouTube. Aquí estamos. Y en todas las plataformas como Instagram, Twitter y Threads. Ahí estamos como Oscar Herbert. Vientos, Oscar. Oye, el tema que traemos esta noche está bien interesante porque tiene demasiado que ver con casas malditas, departamentos malditos, pero haciendo énfasis precisamente en una aplicación de renta de departamentos y casas muy famosa, al menos en México, que se ocupa y que nosotros ocupamos mucho. Ojo, no es publicidad para nada, de verdad, sino que las personas nos han compartido por ahí historias que han rentado y siempre se ha repetido este factor para renta de inmuebles, Airbnb, la aplicación donde tú llegas a una casa y prácticamente, está genial el concepto, pero también está el lado místico de que literalmente llegas a una casa que probablemente tenga una historia que tú no conozcas y te toca estar en contacto con algo que no sabes qué es, sin embargo se encuentra habitando este lugar y quieras o no te está observando desde algún punto de esta casa. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, apenas empecé a utilizar estos servicios. Digo, ya cuando empezamos a salir, hace como 2-3 años, por primera vez utilicé el servicio de Airbnb. Me quedé en una casa ahí en Veracruz. Pues todo chido, la verdad la casa estaba bastante cómoda. Pero bien lo que dices, en ocasiones no sabemos quién ha vivido ahí, a quién le perteneció, si ha habido algunas prácticas un tanto oscuras que terminan perjudicando el ambiente, la paz que hay en las casas, ¿no? Cuando estuvimos en México, cuando lo de Spotify me parece, anduvimos por ahí con el crew, que estuvimos todos, fue del meet and greet. Uh-huh. Me estaban diciendo que si yo era el que andaba moviendo las sillas, no sé qué tiene. Sí. Yo ya estaba dormido. No sé si es por las cosas que nos ponemos a platicar ahí en el departamento, su gestión o qué sea.
O si tal vez eran otros inquilinos, pero pues por ahí el crew dice que sí escuchaban cosas en la sala. Puedo mencionar que 2 ocasiones que yo, bueno, voy a mencionar abiertamente, yo ocupo esta aplicación muy seguido porque de repente pues vamos de un lugar a otro y sí como que el manejo de hotel pues sí es un poquito más complejo. Y la verdad a mí me gusta pues llegar a un lugar y que se sienta como mi casa pues. Entonces por las comodidades y sobre todo porque luego grabamos en departamentos, ocupo mucho esta aplicación. Te puedo mencionar y sin exagerar que de 2 años de estar de viajes de un lugar a otro, de un estado a otro, 2 ocasiones me han tocado algo extraño ocupando la aplicación. Número 1, ya la conté una vez y fue la primera vez, de hecho fue la primerita vez que yo descargué la aplicación. Estábamos viendo dónde nos íbamos a quedar en un viaje que hicimos a Ciudad de México. Recuerdo que elijo la zona, empiezo a filtrar. Elijo una zona bastante chida, bastante bonita, que es Polanco. Me topo con un departamento que está arriba de un centro comercial con una vista preciosa, literalmente muy, muy corporativa. Los edificios por ahí se veían bastante bonitos, un piso bastante alto, que incluso en ese edificio me encontré a varios influencers. Y cuando yo llego, elijo mi habitación, una habitación hermosísima, pero no noté al momento de entrar, porque haz de cuenta que cuando entras ves los ventanales grandísimos y ves la vista. Al ver hacia allá, yo ignoré lo que estaba de este lado. Y dejé mis maletas y me concentré en la vista de la habitación. Estuvimos grabando, notamos que pasaban cosas raras, ya lo conté otras veces, la estática, de repente se cruzaban por ahí frecuencias. Cuando nos poníamos los audífonos para entablar una conversación, no sé cómo, pero agarraban como que algo hacía antena, el cable o algo, y escuchábamos la radio nosotros aquí en los audífonos, algo bien, bien bizarro. Pero obviamente sí es posible. Y al momento de ir a dormir, recuerdo que ya presto atención a toda la habitación y la persona, el dueño de ese departamento, puso un cuadro de tela, un entelado enorme que abarcaba toda la pared, que se veía muy, muy gótico, muy padre también, pero muy, muy extraño, porque me mostraban un Baphomet, pero muy demoníaco, no como lo es. Si de por sí se ve medio demoníaco, lo ponían en una mezcla entre sombras, hecho con formas de raíces de árboles. Una cosa visualmente bastante atractiva, pero al mismo tiempo muy aterrador. Y a la hora de dormir, recuerdo que sentías la mirada literalmente del animal que apuntaba su mirada justamente hacia la cama. Entonces yo me acostaba a dormir, ya era tarde, y yo sentía el peso, o sea, literalmente el peso de la mirada, y de repente abría los ojos, lo volteaba a ver, y sientes ese peso. Entonces yo lo que hacía muchas veces, y no me da pena decirlo, lo digo abiertamente, agarré de un closet, busqué si había por ahí otras colchas sobre camas, y lo tapé. Pero eso lo hice hasta después de varias noches. Sí, no sé por qué no lo pensé antes, pero sí, o sea, notaba algo extraño en ese departamento, pasaban cosas bien raras. Ahí fue donde se nos prendió la televisión en 2 ocasiones mientras grabábamos. Haz de cuenta que el control estaba en algún lugar y se prendía la televisión. Entonces sí pasaban cosas extrañas. Digo, afortunadamente no algo que nos impidiera seguir quedándonos, pero las historias que traemos esta noche sí tienen ese algo que dejó, me atrevo a decir, traumada a las personas. Oye, fue ahí donde lo de los trastes. Es que en algún momento contaste, o fue Jaciel, de un tema que se les cayeron unas cucharas en el fregadero. Fue ahí. Ya estábamos todos guardados, estábamos todos en nuestra respectiva habitación. Y como a la 1 de la mañana se escucha como si agarraras así en bola un montón de cucharas, tenedores, así, los dejas caer. Se escucha el golpe. Salimos y no había nada, pero sí se escuchó dentro. Entonces, sí han pasado cosas. La segunda vez fue esa vez que fuimos todo el crew y las chicas del equipo mencionaban que pensaban que eras tú. Yo bien tímido. O Pepe, que se levantaba en la madrugada a tocarles la puerta. Entonces,
Sí, digo, pasan cosas muy extrañas de repente en ciertos departamentos. Digo, y no solo paranormales, también hay que tener cuidado porque de pronto hay gente que le gusta grabar, ¿no? Se estila mucho eso últimamente. Eso, sí. Yo les doy por ahí el tip de que si logran conseguir una cámara de visión nocturna, úsenla. Yo la ocupo, la mía, para ver si de repente como que en las habitaciones no graban, porque sí suele también pasar eso. Imagínate, ¿no? Luego... Digo, tú bien dormido, ¿no? Pero... Te están observando. Te están observando, ¿no? Qué gacho. Oye, si me das chance, quiero contarte una historia. Es la historia de Víctor. Víctor era un médico joven recién egresado de la carrera que ya estaba ejerciendo sus primeros pininos, como le dicen por ahí, en un hospital. Víctor, un chavo bastante amigable, bastante servicial. Una persona que el estrés, ya tú sabes que la carrera de ser médico de por sí es bastante compleja, muy complicada para algunos, pocas horas de sueño, mucho trabajo y una gran labor que hacen a la sociedad. En el caso de Víctor, se juntaban ciertas cosas, aspectos de su vida laboral, su vida personal. Estaba bastante cansado, bastante abrumado por tantos conflictos que había en distintas partes y áreas de su vida. Y en alguna ocasión, pues llega la oportunidad, ¿no?, de irse a descansar unos días. Él aprovecha la oportunidad para irse y buscar un lugar donde pudiera relajarse, donde pudiera descansar él, su novio y su mejor amiga. Él busca una casa bastante amplia e incluso encuentra por ahí una que es perfecta, con patio, con piscina, con muchos servicios bastante interesantes, y decide poner la fecha. Ya sabes, por ahí va filtrando, pone la fecha, pone cuántos van y ya lo deja listo para su visita. Cuando él llega, el lugar es bastante cálido, bastante bonito, se le hace bastante cómodo al mismo tiempo. Incluso él empieza a conocer por ahí distintas zonas de la casa, por las habitaciones, la alberca, y él estaba solo, literalmente estaba solo, esperando a que llegara por ahí sus demás compañeros, su pareja, su mejor amiga. Y él empieza a adelantarse, empieza por ahí a sacar algunas bebidas, lleva unas cervezas, y se pone él literalmente a tomar en lo que espera que lleguen ellos. Esto se alarga bastante porque por ahí pasan unas situaciones y él empieza pues a tomar, hasta en un punto donde él se queda completamente a oscuras, le agarra la noche, se mete a la casa, ya estuvo en la alberca, pero ya estaba bastante, pues digamos, bastante mareado y afectado por tanta bebida alcohólica. Se alista para irse a dormir. Y es ahí cuando las cosas empiezan a cambiar. Él, estando en ese lugar, se acuesta, y es donde el peso de la soledad y el peso de los problemas empiezan a florecer. Él tenía un problema, no con él, sino con el hecho de sus preferencias sexuales, su familia, el temor a ser rechazado, los problemas laborales, los problemas en su familia. En ese momento de vulnerabilidad donde él estaba solo en esa casa, empiezan a llegar estos pensamientos intrusivos a llegar a su mente, y él empezó a llorar porque él ya llevaba mucho tiempo guardando pues ese tipo de sentimientos y pensamientos que los había encapsulado, pero con el peso de la soledad y por ahí las copitas que se echó de más, empezaron a estar presentes. Él literalmente se queda dormido llorando, o sea, lloró hasta quedarse dormido. Van pasando las horas, no llegan por ahí sus compañeros y su pareja, y él menciona que empezó a tener diferentes sueños muy extraños, donde principalmente veía algo en medio de la oscuridad que lo estaba acechando. Él, a mitad de la noche, se despierta, y es cuando por primera vez ve a este ser. Él dice que cuando despierta, primero siente el peso de alguien que se sienta en la parte de los pies. Él piensa que es su imaginación, pero cuando echa la mirada para allá, lo ve sentado, prácticamente dándole la espalda, y el ser estaba como mirando a la pared. Él se espanta, pero al mismo tiempo empezó a pensar: esto es producto de mi imaginación, estoy demasiado ebrio, me voy a tranquilizar. Y es cuando este ser
le habla y él le pregunta: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Él le responde: no temas, yo sé por qué estás aquí. Yo pasé por lo mismo y vine aquí para acabar con todo, pero tú tienes una oportunidad que yo no tuve. En ese momento él escucha literalmente que está hablando este ser y que para hacer imaginación, pues esto va más allá de toda imaginación, de todo sueño. Sin embargo, como que intenta poner los pies en la tierra y decir: esto en algún momento se va a ir, yo voy a despertar, esto es un sueño. Y le empezó a hablar, empezó a entablar una conversación con este ser que al parecer sabía que él tenía sentimientos bastante negativos. Incluso Víctor en algún momento pensaba en suicidarse en ese lugar, y este ser sabía lo que él estaba haciendo. En ese momento el ser le dice: cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué está pasando contigo? Y Víctor empezó a desahogarse, empezó a mencionar toda la serie de problemas, toda la situación que ha tenido, el rechazo que ha sentido por varios compañeros de trabajo por ser homosexual, el miedo que tiene de que sus padres lo rechacen porque sus padres no sabían sus preferencias. Muchas cosas que él tenía guardadas empezó a sacar, y este ser callado, o sea, literalmente no hablaba, y él seguía desahogándose. Víctor seguía sacando todo. Hubo un momento donde él termina de contar todo y se queda un silencio absoluto. En ese momento que hay un silencio, este ser se empieza a reír, literalmente se empieza a carcajear, pero ya su risa era muy extraña, era una risa bastante gutural, era muy, muy diferente, y se empieza a reír. Cuando Víctor se da cuenta que esto ya se está saliendo de control, el ser voltea, le da la cara, y cuando le ve el rostro por primera vez se da cuenta de que es un ser bastante demoníaco, me atrevo a decir, algo como un desencarnado. Tenía muchas facciones bastante horripilantes de su rostro, tenía marcas, su piel era muy pálida, tenía dientes muy grandes y se estaba burlando. Y es cuando este ser pasa a hacer comentarios bastante nefastos, porque le empieza a decir: tú nunca jamás cumplirás sus expectativas. Tus padres están decepcionados de quién eres. Estás perdiendo todo el tiempo. Haz lo que viniste a hacer. Hazlo de una vez. Vete ya. Abandona todo. No tiene caso que continúes. Y le empezó a decir prácticamente que se suicidara. O sea, lo que él estaba pensando, este ser le empezó a decir: hazlo. En ese momento Víctor le grita: cállate, tú no eres real. No existes, eres producto de mi imaginación. En ese momento él se levanta de la cama. Víctor se levanta de la cama, seguía todo mareado. Va caminando, pasa por un espejo, y al mirarse se da cuenta que este ser no se reflejaba en el espejo. Es uno de los aspectos que él nos comenta. Baja hacia la sala como puede, con mucho cuidado, porque estaba mareado, se iba moviendo muy bruscamente. Al llegar a la sala, en ese momento este ser como que lo seguía. Había otro espejo donde él voltea a ver y ve que este ser está reflejado en el reflejo de él. O sea que Víctor ve su cara, ve su cuerpo, ve su persona en el espejo, pero el rostro que tenía era el rostro de este ser que se seguía burlando una y otra vez. Este ser le decía: aprovecha, rompe el vidrio, cómete. O sea, como que le estaba induciendo a que él acabara con su vida. En ese momento Víctor, en su desesperación, tira un golpe muy fuerte al espejo para romperlo. Por todo el montón de vidrios que se rompen, por ahí él se clava unos cuantos accidentalmente en su muñeca, y es cuando él poco a poco empieza a desmayarse. En ese momento, afortunadamente, llegan las personas que él estaba esperando. Llega su pareja, llega su mejor amiga, lo encuentran malherido, encuentran un desastre en toda la casa. Rápidamente lo suben al vehículo, lo llevan al hospital más cercano, donde le empiezan a dar atención médica. Le ponen un suero, le ponen por ahí los primeros auxilios, lo llevan al lugar donde va a estar internado, y su pareja se queda con él ahí en la habitación cuidándolo. Víctor nos cuenta que hay un momento donde él está tomando conciencia, él está reaccionando, pero que este ser que había visto en este departamento, en esta casa, estaba también en ese hospital, estaba ahí. Y él, con voz muy débil, le dice: lárgate de aquí, vete de aquí.
En ese momento su pareja reacciona y cuando su pareja reacciona dice que ve como alguien sale de la habitación, solamente alcanza a ver la puerta cómo se cierra y él le dice, ¿quién salió de la habitación? Víctor le responde, el mismo ser que me mandó al hospital. En ese momento su pareja se levanta, abre la puerta, todavía alcanza a ver cómo está dando vuelta al final del pasillo, corre para intentar alcanzarlo, llega hasta la puerta, le pregunta al guardia si lo vio y le dice, aquí no ha pasado nadie. Lo gacho es que este ser que él se llegó a encontrar en esta casa lo sigue hasta su casa de él, donde ya no solamente Víctor lo ve, también lo ve su pareja, lo ve la gente que va a visitarlo. Sienten como que la influencia de este ser en todo momento, las cosas no iban saliendo bien y este ser constantemente le decía, acaba con tu vida, acaba con tu vida. Hubo un momento donde Víctor toma el valor y se decide a hablar con sus padres, se sienta con ellos y le confiesa pues quién es realmente, cuáles son sus preferencias y llorando les pide perdón. Sus papás con lágrimas en los ojos le dicen, hijo, tú no tienes nada que pedir perdón, tú eres como eres nuestro hijo, te amamos y tus preferencias no van a cambiar el amor que nosotros sentimos por ti. Él siente un gran alivio en ese momento, pero algo curioso, algo muy curioso pasa. Después de que Víctor tuvo ese, no perdón, pero tuvo como ese alivio en su corazón, de alguna manera él nos cuenta que ese ente dejó de perseguirlo a él y a la gente cercana. Se alejó. Y él menciona que todo esto ocurrió justamente la vez que llegó a una casa que no conocía a disfrutar de unas vacaciones cortas. Oye, hay muchos casos donde supuestamente llegan seres a ayudar. Ajá. Lo hemos platicado también en esta mesa, lo hemos platicado en Se Regalan Sustos. Y es, pues, curioso, ¿no? Cómo pueden estos seres tratar de apoyarte, les brindas confianza y al final te terminan engañando, ¿no? Y en este caso hasta acechando. Fíjate que yo entrevisté a una persona, la gente ya conoce a la persona, una maestra. El título del episodio, por si lo quieren buscar más adelante, se llama Mis experiencias paranormales desde la esquizofrenia, y yo noté un patrón muy similar. Esta mujer, siendo una mujer estudiada que no cree en lo paranormal, un día de la nada despierta con 3 voces en su cabeza. 3 voces que eran seres de luz. Estos seres se describían como seres de luz. Buenos, le ayudaban, le decían que tenía que despertar espiritualmente, etcétera, 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 etcétera. Y ella se acostumbró a lidiar con estos 3 seres. Un día simplemente estos seres desaparecen todo un día y regresan otra vez, pero ya no eran buenos, ya eran seres malignos. Pero lo peor es que todas las noches ella, al cerrar los ojos y descansar, le decían una y otra vez, eres una basura, no sirves de nada, nadie te quiere. O sea, este giro tan extraño es muy común en este tipo de casos. No, la verdad es que es muy delicado. Sí, claro. Y por la otra parte, el alivio, ¿no? El de cargar una culpa que no debe, que no merece. Sí. Hay muchas personas que incluso nos están escuchando que pueden estar pasando una situación muy similar. Y la reacción de los padres, en realidad, es cierto. No le quita el valor, mucho menos. Para nada. Y qué bueno que al final pudo liberarse tanto de una culpa que no merece traer. Exacto. Y de lo que lo estaba atormentando. Yo traigo una historia de un grupo de amigos. Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que aquí en algún caso los que nos están escuchando tal vez se sientan identificados. Y lo voy a decir con todo el respeto, es un grupo de godines. Para los que no están o no son aquí de México, así se les dice a la gente que trabaja en una oficina. Claro. Saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos a todos los que escuchan el podcast en la oficina. Sí, un abrazo. No me los vayan a correr por andar escuchando cosas en horario laboral. Bueno, resulta que este grupo de amigos eran 5 personas. Y lo normal, vas creciendo con la vida, te va enseñando que ya no te da tanto tiempo de estar con tus seres queridos y creo que a muchos también nos ha pasado. Resulta que están en casa de uno de ellos, están platicando y sale esto a flote de que ya tiene mucho tiempo que no conviven, que no pasan pues un rato agradable juntos. Ese día se dio
Empezaron a platicar, seguían conversando, que si el taquito, que si los traguitos. Y alguien de ellos menciona, oigan, deberíamos de irnos de fin de semana aquí a la playa. Está 2 horas y media. Vamos a aprovechar el puente. Puente, para los que no saben acá, el puente peatonal, iba a decir, el puente vacacional. Es cuando te dan un día antes del fin de semana, un día después acá en México. Ya se hace un descanso más largo. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, alguien menciona justo lo que decías hace rato. ¿En qué hotel nos vamos a quedar? Por ahí David dice, no, yo tengo acá una aplicación, vamos a buscar el Airbnb. Vamos a ver precios y a ver qué nos conviene más. Por lo mismo del puente vacacional, no habían tantas opciones y creo que nos ha pasado a muchos también, ¿no? Que de pronto vamos al hotel y por temas de que es día feriado, pues no hay tanto chance. Se llenan. Encontraron un lugar bastante bonito, bastante adecuado, accesible y todos dijeron que sí. Hicieron la reservación, hicieron los días, se pusieron de acuerdo ahí con el dueño, emprendieron el viaje. Creo que todos también hemos hecho esto. Te vas con tus amigos, pasas por las tiendas de las carreteras, vas platicando. Ya llegaban como muy eufóricos, venían, me recuerdan a los de Extra Normal cuando viajan. Llegan a la casa está muy bonita. Es una casa de 2 recámaras. Iban a compartir ahí. Iba David, iba Hugo, iba Raquel, iba Cristina y Alicia. Raquel y David son novios. Se iban a quedar en una recámara. Y pues pasaron al baile a Hugo, porque a Hugo me lo mandaron a la sala porque en la otra recámara había 2 camas. También pasa. Lo que les llamó la atención al entrar a este lugar, lo primero que ven es, después de la puerta, una mesa. En esta mesa, que es como un recibidor, arriba hay un espejo, hay unas veladoras, y justo en medio está una figurita. Una figura, digamos, algo extraña. Cuando la ven, se empiezan a reír. Empieza David, le dice, hey, tu hijo, que tu hermano, que es. Las chicas le dicen, hey, no jueguen con esto porque no sabemos si tiene un valor sentimental para el dueño de la casa o lo que sea. La descripción de la figura es la siguiente. Está arriba de una plataforma, vamos a decirlo así. Es un niño. El niño no tiene pelo. Es un niño calvo. Sus ojos están totalmente hundidos y se ven negros. Y tiene una sonrisa un poco macabra. Está chimuelo y los pocos dientes que tiene están afilados. Se menciona que tiene aquí, le salen como unos piquitos. Entonces a ellos les causó un poco de gracia la figura porque sí era bastante rara. Comenzaron ahí a jugar con esto. Se acomodaron en las camas, en los cuartos. Abrieron el refrigerador. A veces te dejan también por ahí que una cortesía, nada más había agua. Una de las chicas le dice a Hugo, oye, acompáñame al Oxxo que está aquí abajo. Compramos unas cosas para comer, porque en la noche se iban de fiesta. Van a la tienda, compran el sándwich, ya sabes, el jamón, el queso, todo esto para preparar, unas bebidas. Llegan a la casa, comen y se van. Se van de fiesta. El detalle cuando regresan, pues ya vienen bastante pues enfiestados, ¿verdad? Valga la redundancia. Y cuando entran a la casa, David y Hugo se ponen a jugar con la figura y se le empiezan a aventar a Alicia, se le avienta a Cristina. Y llega Raquel y Raquel les dice, hey, Raquel era la sobria del grupo. Le dice, no estén jugando con esto porque pueden romper algo y nos los van a cobrar. Ok. Y así fue. De pronto Hugo le avienta la figura a David. David no la atrapa, se cae y se hacen 3 pedazos. Esto genera una discusión entre el grupo. Raquel se enoja con su novio, le dice que por qué hace eso si ya están grandes. Las otras chicas se meten a la recámara y pues Hugo se queda ahí sentado en la sala, donde iba a ser su cuarto. Hugo prende la tele, cada quien está en sus respectivos cuartos, apagan las luces. Los cuartos se dice que estaban en la parte de arriba. De pronto Hugo le da hambre, está viendo la tele y dice, pues ahí tengo para hacerme una botana. Se hace otra vez un sándwich, saca las cosas, saca el jamón, empieza a untar la mayonesa y dice que de reojo ve cómo va bajando David de las escaleras y se pone en la sala y le dice, oye, ¿no quieres que te haga uno? No le contestó. Vio que se agachó y se subió otra vez. Pone el sándwich, agarra una cerveza, se va otra vez a sentar. Dice que está viendo la tele y le llama la atención que en el plato, al lado del sándwich, había un gusano. No manches. Levanta el pan y dice que todo lo que había recién preparado
tenía gusanos arriba. Esto le saca, o sea, le llama la atención que está pasando. Se espanta, avienta el plato y en eso baja David y le dice, ¿qué te pasó? Le dice, es que tiene gusanos la comida. Se van al refri, abren las cosas, pero las cosas estaban bien. El jamón estaba en su paquete, el queso, claro, todo estaba en perfecto orden. ¿En qué momento de donde está prácticamente la alacena, donde está la sala que se estaba quedando Hugo, en qué momento salió un gusano, ¿no? O los gusanos que estaban dentro del pan. Se ponen de acuerdo para no decirle nada a las chicas. Pues quién sabe. Le dice Hugo, de hecho, hace rato que bajaste, te ofrecí uno, pero no me dijiste. Y dice, yo no he bajado. Dice, yo te vi de reojo que estabas aquí. Dice, no, yo no he bajado. Se sube David y de pronto se escucha el grito de una de las chicas. Suben a la recámara y comienzan a preguntarle qué está pasando. Y dice una de ellas, es que estaba acostada y sentí como si alguien me respirara acá atrás. Sentí su aliento. Prendieron la luz. Y a partir de ahí comenzaron a tener ciertas visiones. Comenzaron a sentirse observados dentro de la casa. Hugo se regresa a su cuarto, que era la sala. Está ahí acostado. Prende la tele otra vez. Se estaba quedando dormido. Cuando otra vez escucha unos pasos que se dirigen hacia él. Abre los ojos, voltea hacia las escaleras a ver si era uno de sus amigos. Y no había nadie. Se está quedando dormido. Y de pronto siente que le jalan los pies. Y lo tiran del mueble. A la bestia. Y se escucha cómo empiezan a correr pasos arriba. Una de las chicas dice que dentro del closet se escuchaban golpes. Abrieron el closet. Había poca ropa que habían depositado ellos. No había nada, ¿no? Raquel se va a la recámara con sus amigas y empiezan a escuchar, o sea, a querer saber de dónde vienen estos golpes. No sucede nada. Se baja David, se baja Raquel, Hugo y Cristina a la sala. Están viendo la tele, están platicando. La otra chica se queda arriba, Alicia. Y dice Alicia que vio que entró una persona o algo al closet. Y empiezan a buscar. Resulta que detrás del closet había una puerta en la pared. Cuando abren, se encuentran un altar, pero el altar era la misma estatuilla que habían visto, nada más que en grande. A la vez. Y David se empieza a reír y le dice, pues hay que romperla también, ¿no? En eso Alicia empieza a llorar, pero era un llanto bastante raro porque dice ella que le dolía el pecho. Dice, vámonos de aquí, eso está muy fuerte, vámonos. En ese momento se abre los ojos de la estatuilla y les da un montón de miedo y se van, agarran las cosas, se van, se suben al carro. Y dice Alicia que cuando entraron ellos a este compartimiento, dice que sintió como los ojos de esta cosa se le clavaron tanto y como que entró algo en ella. Y dice que le dio mucha tristeza, que empezó a sentir un dolor, un vacío, como con ganas justamente de quitarse la vida. No manches. Y ya cuando se iban, comentaron esto de que está sucediendo, por qué hay esto aquí, el dueño no nos dijo absolutamente nada y por qué empezaron a pasarnos cosas. Y Raquel les dice, pues es que estaban jugando con la estatua, la terminaron rompiendo y al parecer ese es como un guardián del Airbnb del dueño. Se fueron y ya por ahí el dueño les dijo que tenían que depositarles lo de la ruptura de la estatuilla. No, fíjate que, digo, de repente obviamente hay que estar conscientes en algo. Vivimos en un mundo donde existen demasiadas creencias, religiones, cultos. Y de repente cometemos el error de pensar que la gente cree en lo mismo que nosotros. Por poner un ejemplo muy inocente, pues creemos que todos creen en el Dios que nosotros creemos. Hay gente que definitivamente no cree ni siquiera en el Dios en el que tú y yo creemos. Creen en otra cosa, creen probablemente en una deidad, en un santo, en un ser, no sé. ¿Recuerdas cuando fuimos, la última vez que renté uno, donde fuimos todos? Había todavía llegamos, contexto, y renté un Airbnb bastante grande para todo el equipo. Fue donde nos tocaron las puertas. Sí. Fue esa vez. Precisamente fue ese. Llegamos tan temprano que alcanzamos a la señora que estaba limpiando. Y cuando llegamos en la mesa de recibidor había una Santa Muerte.
Y la doña dice, ¿se la dejo? ¿Me la llevo? Así como así. Ahorita no, Dres. Y yo, no, pues si quiere, eso no, adelante, llévesela. Digo, con mucho respeto, o sea, o déjela como quiera. Le digo, pero si es usted, pues llévesela. Ah, bueno, dice. Y había otra estatua, no sé si te acuerdas, que era como de un diablo, pero que estaba adentro. Sí, sí, sí. Entonces, a lo que voy, la gente cree en muchas cosas. Digo, yo no tenía problema que se quedara, pero me llama la atención porque mucha gente, por ejemplo, en el caso ese, encontrarte un altar clandestino, oculto, eso ya es otra onda, bro. Es que sí, justo lo que tú mencionas, el hecho de que no creas y tal vez no respetes lo que está en esa casa, porque no son tus creencias o piensas que tal vez tus creencias son mejores, sí, y no saber también las consecuencias que hay de meterte con algo. Así es. Y aprovechando eso, deberías de contarle a la audiencia lo que pasó ahorita que regresamos. Ah, no lo he contado en un episodio, ¿verdad? No. Es que, bueno, contexto, yo sé que ese episodio va a demorar un poquito en salir, pero a la fecha de esto venimos llegando de un viaje de más de 10 días, que fue lo de Ciudad de México, lo de Marqueteatro, etcétera, ya se lo saben. Familia, contexto. De lado, en este momento, el editor, por favor, pone la cámara de Oscar. A tu lado izquierdo está la televisión. Arriba está la mano... yo le digo la mano de Juan Ramón, la mano peluda, el reconocimiento a Juan Ramón. Esto ha estado así por meses, familia. O sea, si se iba a caer, ya se hubiera caído. O sea, está sobre una mesa, está fijo, está normal. De hecho, me llama la atención porque antes teníamos otro cuadro que estaba donde está la lámpara y el cuadro estaba más o menos a la altura donde tú estás, destruido, hecho añicos. Cuando llegamos al estudio, por primera vez, después de este viaje, me dicen los chicos, oye, mira lo que pasó. Y literalmente encuentro la televisión que afortunadamente no se rompió. Pero la televisión literal en el piso, el reconocimiento de la mano peluda en el piso. O sea, todo se cayó. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que Kelly, nuestra muñeca que tenemos, estaba con su puerta abierta y estaba como con la frente, o sea, como... Sí, estaba con la frente así. Como que empujó la puerta con la frente y no le he tocado, solamente cerraron la puerta, pero el rosario que la envuelve, porque es la muñeca y tiene un rosario que la envuelve, el rosario le está colgando, o sea, como que se destrabó de la parte de atrás. Lo he dejado así porque va a venir Samudio y quiero que él cheque qué pasó ahí, porque va a venir, él me la dio, entonces también van a salir episodios con él. Entonces, a lo que voy, quiero que él analice y que me diga cómo analizarla, porque si fue ella, ¿por qué lo hizo si no ha pasado nada en un buen rato y que otra vez estén pasando cosas y es muy extraño? Sí, está muy, muy, muy raro. La verdad, y aparte nos fuimos todos, ¿no? O sea, todos, no hubo nadie. No, se quedó todo esto sólido, dijera mi abuela. Bueno, sí, vino Yuri a hacer un en vivo. Un rato. Y ya. Pero no estuvo acá, estuvo en otra sección. Así es. Y de ahí, pues sí está bien raro que esté ahí la mona en el rosario. Sí me dio... Me dio risa porque Jaciel le dice, ¿fuiste tú? Para irte a quemar ahorita. ¿Sí? No, sí se ve. Y aparte me está mirando. Pero... No, pero eso fue lo que pasó. Yo te quiero contar una historia, Oscar, de... Esta nos las comparte Sara. Un abrazo para Sara. Sara es una mujer, te quiero describir para entender el contexto. Sara es una persona que disfruta mucho la soledad. De estas personas que van al cine solos, que disfrutan el pasar tiempo con ellos mismos, meditar. Saben y entienden que la felicidad probablemente no depende de alguien más, sino de ti mismo. Y es una mujer bastante aventada, una mujer que no le tiene miedo a los cambios. De hecho, se separó de su familia hace muchos años. Ella vivió por mucho tiempo en Estados Unidos, en México, vivió en Colombia, sola. O sea, realmente sola, se ha movido, ha tenido sus parejas, pero le gusta mucho la independencia. Esta historia le pasa a ella en el 2016 cuando por su trabajo le dan pues unos días de vacaciones y ella no duda para nada irse a otro país a pasar unos días tranquila, lejos del estrés, lejos de escuchar órdenes de tu jefe y un montón de cosas. Saca su teléfono y entra a la aplicación de Airbnb, empieza por ahí a buscar algunos lugares, algunas locaciones. Ella tiene un gusto bastante especial por las cosas antiguas, por el efecto vintage que ya muchos conocen, y por ahí buscó precisamente una casa vieja que tuviera por ahí una apariencia, fíjate, ahorita que los estoy reaccionando, una apariencia muy similar al set de donde estamos grabando. Ese tipo de tapicería, ese tipo de lámparas y cosas así.
Encontró uno en la ciudad donde ella iba a ir. Le llamó la atención. Las fotografías eran muy bonitas, bastante bonitas. Era una casa muy, muy amplia, muy vieja. Tenía un tocadiscos, o sea, tenía muchas cosas muy viejitas. Y le llamó la atención algo. Las fotos eran muy buenas, pero tenía una mala calificación. Ahí la gente, para los que no están familiarizados, estos departamentos o casas tienen una calificación de todos los que se han hospedado. Tú calificas tu estadía. Y le llamó la atención que su calificación no era buena. Pero no tenía como comentarios. Simplemente tenían calificaciones. Solamente había un comentario, uno solo. Y ese comentario decía: no renten este lugar, aquí espantan. Pues ella con eso y... Sí, te da risa, ¿no? Claro, te da risa. O sea, tú que vives una vida normal en ese aspecto, que no estás familiarizado con el tema paranormal, te da risa. Y dice, ya esto no existe. Pero no entendía por qué tenía mala calificación. Y dice, me voy a arriesgar. Agarra, ya tenía su tarjeta de crédito ahí registrada. La pasa por ahí, como que lo deja todo listo para cuando ella sale, pasa el cobro y ya queda la reserva hecha. Cuando llega a la casa, Sara queda fascinada. La casa bastante amplia, incluso ella menciona que el lugar era mucho mejor que las fotografías. Ella se sentía como en una casa de los 80, como a ella le gusta, la música de los 80, todo esto. Una casa bastante bonita. En la sala había un cuadro bastante peculiar, un cuadro grandote de una mujer, como un retrato de una mujer de cabello negro y una mirada bastante pacífica, puedo decirle así. Ella llega, entonces empieza a conocer la casa, la recorre, los cuartos. Lo curioso es que la casa era muy grande y ella lo rentó para ella sola. O sea, de verdad, una persona que disfruta mucho, mucho su propia compañía, la soledad. Entonces ella empieza a sacar sus cosas, empieza a establecerse, intenta poner música en el tocadiscos. Por ahí había una repisa, un mueble donde tenía un montón de discos de estos grandotes como de acetato. Entonces ella estaba por ahí buscando y encontró uno de un artista bastante viejito. Lo pone en el tocadiscos, baja, creo que es la aguja. Sí, claro. Pero se da cuenta que el tocadiscos no generaba música. Por ahí le busca, le da vueltas, encuentra el volumen, le sube todo el volumen y no emite ningún sonido. Entonces dice, bueno, probablemente está como de adorno porque no sirve. Ya lo dejó por ahí, se fue a otro lugar, se fue a preparar para ver una película, se hizo unas palomitas. En lo que ella estaba haciendo sus cosas, se escucha un golpe fuerte cerca de una ventana. Ella va, se asoma y se da cuenta de algo muy extraño. Literalmente un pájaro se estrelló en la ventana. Y ahí quedó hasta con las plumitas así todas esparcidas. Quedó muerto. Eso le llamó mucho la atención. ¿Qué tan normal o qué tanta debe ser tu suerte para que te toque ver un animalito que está súper acostumbrado a esto, a estrellarse en una ventana? Pero dice, bueno, no pasa nada. Ella sigue con lo suyo, se pone a ver una película, termina muy tarde, decide irse a acostar ya, irse a descansar. Ya muy tarde se quedó dormida en el sofá y sube a la habitación para descansar. Ya pasando las horas, ya estando en las horas más pesadas, la madrugada, ella empezó a sentir como una sensación extraña, un escalofrío, una sensación como de que alguien la está mirando. Y justamente un sonido como que se iba acercando a su oído y era como de música clásica, como de música muy viejita. Y al abrir los ojos se da cuenta, clásico de todos, no se puede mover, no puede hablar, está totalmente inmóvil y sigue escuchando la música que provenía de la sala, del tocadiscos precisamente. En ese momento, cuando mira hacia los pies, se da cuenta de que hay una mujer ahí. La mujer que ella me describe que ve es como la mujer del retrato de la sala, pero estaba de una forma bastante extraña, porque te la voy a describir como ella nos pone que la ve.
Es la misma mujer, pero con su rostro totalmente cambiado. El cabello como humedecido, como que incluso estaba goteando. El rostro lo tenía manchado como con algo negro. Sus dientes estaban podridos y estaba ahí. A pesar de estar en plena oscuridad, ella vio todos estos detalles de esta mujer que poco a poco se iba subiendo a su cama. Ella empieza otra vez como a intentar luchar y decir: esto no es real, tengo que despertar. Y logra salir de ese trance. Cuando sale, se da cuenta que el sonido sí era real. Obviamente la entidad que ella vio dijo: pues fue una pesadilla, no había nada, pero sí el tocadiscos estaba sonando. Entonces ella se levanta de la cama, baja a la sala, apaga el tocadiscos que estaba funcionando, estaba emitiendo, como dejó el tocadiscos con el volumen al máximo, se escuchaba por todos lados. Y al pasar por donde estaba el cuadro, se le quedó mirando y notó algo raro. Este cuadro, algo muy extraño e imposible, que una pintura cambie. Y no te hablo que haya cambiado, que movió las manos o que parpadeó, no. Algo muy sutil. Ella menciona que la mirada, simplemente la mirada cambió. La mirada de la mujer del cuadro cambió. Antes, que era una mirada bastante pacífica, bastante linda, ahora era una mirada como perturbadora, como extraña. Cambió algo en el cuadro. Ella dice: seguramente fueron pues por ahí las margaritas que me tomé, me voy a dormir. Se fue, se acostó a dormir, ya quedaba poco para amanecer. Entonces al día siguiente pues ella disfruta de su día en ese lugar. Por ahí se pone a hacer unas cosas, le gustaba pintar, disfrutó su día. Pero pasaba algo muy extraño. Ella sentía, después de todo lo que vivió en esa madrugada, como que algo la observaba, como que le incomodaba el tener el cuadro. O sea, ahí me identifico muchísimo cuando renté ese departamento de Ciudad de México. Está el cuadro ahí, sabes que está ahí, sabes que no tiene poder sobre ti, pero sientes como que la mirada está viva. Es imponente, ¿no? Ajá, como que la mirada de lo que está ahí está viva, como que te está viendo, como que te sientes ya vigilado, ya no te sientes tranquilo. Y eso le empezaba a suceder a ella. Llegó la noche, ella se prepara para irse a dormir, otra vez todo tranquilo. Ya cuando van pasando las horas y nos acercamos a las horas fuertes de la madrugada, 2, 3 de la mañana, ella empezó a escuchar ruidos afuera de su habitación. Eso le preocupó a ella porque dice: bueno, soy en una casa muy grande, yo sola, una mujer, ¿qué pasa? Abre los ojos e intenta moverse y nuevamente no se puede mover, parálisis de sueño. Y en ese momento ve cómo la puerta estaba cerrada y ve cómo la perilla se va girando poco a poquito y suena hasta que se abre. Se abre y solamente se ve cómo la mujer que antes había visto vuelve a entrar. Camina hacia los pies y otra vez se acerca a ella. Va subiendo su cama, va sintiendo el peso de este ser, cómo va caminando sobre la cama, cómo va rozándole las piernas. Literalmente se puso arriba de ella, cara a cara. Y ella logró verla bien a detalle. Esa forma de su rostro, esas manchas tan oscuras que tenía, su piel grisácea, sus dientes y su aliento apestaba. Cómo le estaba goteando todo lo que tenía su cabello de mojado. Y solamente con una voz bajita le dice este ser: vete de mi casa o te quedarás aquí para siempre. Ella nuevamente empieza a luchar. Sara empieza a luchar para despertar y dice: esto es un sueño, esto no es real. Cierra los ojos, los vuelve a abrir y vuelve a ver a este ser que sigue ahí y le vuelve a decir: vete de mi casa o te quedarás aquí para siempre. Ella, después de luchar y de rezar y de bajar a todos los santos en ese momento, logra salir del trance. Obviamente no había nada, pero hubo dos cosas que estaban extrañas. La puerta de su cuarto, que ella había cerrado, estaba abierta y las cobijas de su cama estaban completamente
húmedas. Pero era de eso que estaba goteando esta mujer. En ese momento ella rapidísimo tenía su maleta a la mano, guarda lo que ve a la mano, la cierra, baja corriendo y al bajar no puede evitar nuevamente voltear a ver al cuadro. Y esto vuelve otra vez a ser impactante porque dice que el cuadro, pues en la sala donde estaba esa mujer, estaba vacío. Simplemente era un marco con un fondo negro. Dice, esto es una broma o qué está pasando, pero ya tenía mucho miedo. Abre la puerta, cierra, sale con sus cosas ahí como puede y las luces, los faros de un vehículo la alumbran. Afortunadamente corrió con la suerte de que era un taxi. Ella se sube rápido, abre la cajuela y le dice, lléveme por favor a la terminal de autobuses que ya me quiero ir de aquí. El taxista se da cuenta de que esta mujer está muy alterada y le dice, ¿todo está bien? ¿Pasa algo? Y ella dice, no, todo está bien, pero por favor, lléveme a la terminal de autobuses. El taxista le llama la atención algo de la casa, voltea y como que hace un gesto y le dice, es tu mamá la que se está despidiendo, ¿verdad? Ella voltea y ve hacia la casa y en la ventana de la parte de abajo está la señora del cuadro, literalmente mirándola, sonriéndole, diciéndole adiós. Ella dice que no sabe explicar lo que vivió. Ella sí tomó por ahí un poquito de bebidas que tenían alcohol, no ingirió ningún alucinógeno adicional, estupefaciente, droga. Dicen, no sé qué pasó. Yo solo sé que esos 2 días y 2 noches que estuve en ese lugar, algo había en esa casa. Y después de vivirlo, ese comentario que estaba ahí nada más solito de no renten ese lugar porque ahí espantan, empezaba a tomar, pues ahora sí que sentido. Ella se va, intenta como asimilar. Días después, cuando esta aplicación te mandan un correo dentro de la misma aplicación, un chat, perdón, te llega un correo al mismo tiempo. Y es donde se da cuenta de algo bien extraño que a mí me da un poco de gracia, pero a ella ya le da gracia, pero en su momento pues le dio coraje. Porque el anfitrión, la persona, el dueño del inmueble le dice, discúlpeme por cualquier incomodidad que haya hecho pasar mi abuela en la casa. O sea, la mujer que estaba retratada era obviamente un dibujo, un retrato de la dueña, de la ex dueña, de una señora que ahora pasó a manos de él y que él renta la casa de su abuela. O sea que ella sabe que vive ahí o que sigue estando ahí la abuelita, ¿no? Y es que es lo curioso porque yo le escribo y le digo, oye, entonces él está consciente y me dice, no. O sea, dice un ejemplo de 10 veces que lo rentan, una persona le dice, pasa algo en tu casa. Pero pues bueno, o sea, no es como que un número tan importante, ¿no? De 10 que una persona te lo diga. Pero no sabes con qué persona probablemente eso se active mucho más. Si la persona es más sensible, no sé. No le agrade, ¿no? El espíritu de la abuela. O no le agrade. O si no es la abuela. O si no es la abuela, imagínate. No, tengan cuidado ahí con los cuadros y demás. Yo creo que después del episodio mucha gente ya no va a querer contratar ese tipo de servicios. No, pues la realidad es que solo tengan mucho cuidado, chequen mucho por ahí la información, las recomendaciones, las estrellas. Eso habla mucho de... Digo, también en los hoteles pasa, ya tuvimos un episodio. Ah, claro. En cualquier servicio, ¿no? Sí. Yo te voy a contar a ti y a la audiencia una historia que es prácticamente una confesión. Leí esto y son 2 partes. Voy a tratar de irme tranquilo, a ver si no dura tanto la historia, porque al final termina sucediendo algo muy interesante. Ajá. Y la voy a titular, así tal cual, Las sillas que se mueven. Ok. Esta es la historia de una persona que le dicen Nacho. Nacho trabajaba en una tienda de estas de refacciones para autos que te venden aceite, que te venden que los tapetes y todo ese tipo de insumos, ¿no? Era nuevo en este lugar. Estaba joven, relativamente joven. Y ya ves que pues cuando te cambias de trabajo a veces cuesta empezar de nuevo, llevarte con la nueva plantilla y demás. Alguien
alguien de ahí lo invita pues a una cena. Están ahí platicando y en algún momento, como en la mayoría de las conversaciones mexicanas, sale el tema paranormal. Cada quien empezó a hablar de algo, ¿no? Todas las historias que nos han sucedido. Y a él le preguntan en algún momento, ¿a ti te ha sucedido algo paranormal? Y él pues un tanto nervioso dice, sí, en algún momento yo estaba con unos amigos en una casa y justo antes de irnos se movieron las sillas. Dice uno de los que estaban ahí, oye, ¿no has checado un portal de aquí de la ciudad que se cuenta toda la actividad paranormal que sucede en el sitio? Dice, no he escuchado, le pasó por ahí la liga. Dice, entra, puedes encontrarte varios casos muy, muy interesantes y al final pues somos paisanos, es de gente que le sucede aquí en esta ciudad. A él le llama la atención porque no creía tanto en el tema paranormal, pero pues esa vez que le movieron las sillas cambió un poco o bastante, ¿no? Su manera de ver la vida, al menos en este sentido. Llega a su casa, prende la computadora, ve el link, se lo manda, lo abre y empieza a leer ahí un montón de historias. Y se clava tanto, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto llegas a una red social y estás ahí, lee. Y le llama la atención el título de una historia que decía la verdadera historia de Don Nino. El que la cuenta es un ex empleado del señor. Uh-huh. Y hubo dos cosas que le llamaron la atención a Nacho. Empieza a leer. Dice que la historia de Don Nino es una persona que tenía muchos bienes. Dentro de estos bienes tenía una casa. Y esta casa la rentaba junto con otros departamentos. Pero la casa más grande que tenía lo hacía a través de la plataforma de Airbnb. De pronto, de unos años para acá, a Don Nino le empezó a ir muy mal. Don Nino era una persona que solamente vivía con sus dos hijos. El menor tenía 25 años y el más grande tenía 34. Don Nino era sabido que se la pasaba trabajando ahí en el lugar, en la ciudad. Y de buenas a primeras, su hijo menor comienza a tener episodios muy extraños. Y más o menos lo que platicabas hace ratito. Tenía aproximadamente 25 años. Estaban trabajando ahí, haciendo talacha en la casa. Se quedaron a dormir ellos esa noche, les agarró la oscuridad. Y bueno, pues ya estamos aquí. Pues nos quedamos, total, es de mi papá, ¿no? Claro. Están los tres. Y esta persona que está contando o está relatando en esta página la historia, dice que de pronto el hijo menor comenzó a gritar en la casa. Gritaba y se tapaba los oídos. Y decía, no, aléjate. En eso sale su hermano más grande. ¿Qué pasa? Sale Don Nino. Esto no tiene sentido. El más chico dice, es que estoy viendo a mi mamá. La señora había fallecido hace mucho tiempo. Don Nino pues era viudo con sus dos hijos. Estoy viendo a mi mamá, su hermano la abraza. Espérate, ¿qué tienes? No, está ahí. Y dice que se tapaba los oídos y gritaba que se vaya, que se vaya. Cuando logró calmarse, dice este chavo, se lo cuenta a los empleados, que vio a una mujer de espaldas. Cuando se dio la vuelta, dice que era su mamá. Uh-huh. Y que le dijo que siempre había estado con él. Que cuando la señora se le empieza a acercar, dice que la señora iba como levitando. Y de pronto su rostro empezó a desencajarse. Esto provocó un estado pues prácticamente de alteración, claro, en este chavo. De ahí Don Nino se empezó a enfermar. Se sabía que era una persona bastante saludable y dicen que su aspecto empezó a adelgazar, incluso el cabello se le empezó a caer y se veía mucho más grande de la edad que realmente era. Sigue leyendo él esta historia y lo lamentable, lo más trágico es que 6 meses recién pasados llega una noticia lamentable a la ciudad. El hijo mayor lo encuentran en una habitación colgado. No manches. La enfermedad de Don Nino comienza a agravarse. Imagínate, pierde a la esposa. Claro. Luego el hijo menor comienza a tener estos ataques donde empieza a ver a la mamá. Y el hijo mayor, de buenas a primeras, que era más estable, amanece sin vida en un departamento colgado. No manches. Se quitó la vida. Termina de leer Nacho esto. Esto fue lo primero que le llamó la atención. Ajá. Lo segundo que le llama la atención
es que es el Airbnb que él hace 2 años atrás había rentado con sus amigos de la misma ciudad. Resulta que 2 años antes, igual en un fin de semana, como no tenían hacia dónde ir, y en la ciudad hay varias opciones para pasar. Yo creo que como aquí, ¿no? De pronto quieres rentar un lugar 1 día, 2 días, con alberca, con áreas suficientes para hacer una carnita asada y demás. Fue lo que sucedió con Nacho y sus amigos. Esta es la historia de Nacho ahora. Dice él que renta en la aplicación justo para un fin de semana, ve una casa agradable, se pone de acuerdo con 5 amigos y se van. Dentro de este grupo de amigos, como en todos, hay una variedad de personalidades. Dice que estaban ahí en la casa y que él siempre ha sido una persona que respeta todo este asunto de lo espiritual, lo paranormal, y que tiene un amigo que justamente cree mucho en esto. Y en ese grupo de amigos le hacen mucha burla por lo mismo. Dice Nacho que ya cuando incrementaron los tragos, comenzaron a jugar de que, hey, a ver, saca tus espíritus. Comenzaron a molestar al amigo. Y el amigo, pues en su modo castroso tal vez, saca una ouija y saca unas cosas, dice él, como unas piedras. Y las empieza a aventar así en la mesa. Y todos así, viene el fantasma, ¿no? Empezaron como que a jugar. Ya sabes, estos jueguitos bien absurdos. Dice que uno del grupo de amigos, y aquí lo quemó, le gusta consumir además de alcohol otras cosas y que es muy eufórico. Ajá. Dice que este amigo llegó, agarró las cosas en la mesa y empezó como a invocar espíritus. Y se va a mover ahorita la silla, se va a mover la tele, se va a apagar, se van a caer las cosas. Y pues como no sucedía nada, este amigo, el más eufórico, se fue a la cocina, pero ya dentro de una demencia tal vez, no sabe si se metió alguna otra cosa. Dice que llega con un cuchillo y avienta así unas cosas en el tablero de la ouija y agarra con el cuchillo y se hace así en la mano. No manches. Y lo derrama así en el tablero. Ay, no. Pero todos se ponen así bien raros de que ¿por qué estás haciendo esto, no? Ya lo estás llevando a un extremo muy gacho. Y cuando hace esto, dice que este hombre empieza a decir, oh, espíritu maligno, ven, poséenos a todos, somos una bola de profanos. Y se empezaban a reír, ¿no? Posee mi cuerpo. Y, hey, cálmate. No, que nos pase algo, a ver si es cierto, a ver si esto existe. Lo agarran. Y en eso, una de las gotas cae sobre la vela y se apaga. Una vela que habían prendido. Dice, bueno, no a nosotros, a los dueños de la casa. Y ya lo agarran, le empiezan a curar, le lavan la herida, le ponen una venda de que ya hiciste demasiado. Se quedan ahí todo el fin de semana, no sucede absolutamente nada. Agarran las maletas de que ya se iban a ir y justo antes de que iban a cerrar la puerta, se mueven las sillas. Y cierran y se van. Dice, oye, pues parece que sí activamos algo. Se fueron. Cuando él termina de leer el correo, la historia en este portal, entendió. Le escribe a sus amigos. Digo, hey, ¿ya vieron lo que está sucediendo en el Airbnb y tal? Y esto no existe, no pasa nada. Solamente uno de ellos le escribió por privado y dice, oye, sí es cierto, yo he estado viendo las noticias de aquí que este señor está mal. Anda enfermo. 4 días después, el señor llegó a su casa y esa casa que ellos habían rentado se estaba incendiando. No. Se quemó. Aunado a esto, dicen los vecinos que de un tiempo para acá, antes de que el hijo menor empezara con su inestabilidad mental, dicen que escuchaban gritos dentro de la casa y que más de 3 veces le hablaron a la patrulla porque pensaron que estaba sucediendo algo dentro de esta casa donde ellos estuvieron. Al final, don Nino se le está reduciendo pues prácticamente sus pertenencias y está muy mal. Se quedó sin un hijo y con el hijo menor. No, fíjate cómo pasa que la gente hace ciertos actos sin entender posiblemente la gravedad del asunto. En decir que nos pasa, bueno, no, nosotros no, a los dueños de esta casa, ¿no? O sea, hasta dónde llega muchas veces esa euforia desmedida de poder buscar o querer buscar el fenómeno paranormal, pese a lo que sea, a lo que pueda pasar, lo que pueda provocar o lo que te pueda suceder a ti. Y más cuando estás en compañía de más personas y dices, no, pues ahora no pasa nada, ¿no? Cuando ya está la influencia del alcohol. Oye, pero a ver, aquí lo que me llama la atención es que alguien que no cree en el tema paranormal, porque le estaban haciendo burla a uno del grupo,
¿habrá activado algo o ya existía algo antes en esa casa? Porque está raro. O sea, el hecho de que se levanta él y empieza a decir, espíritus profanos, o sean estos cuerpos. Y lo que llama la atención es que cuando se corta justamente que pone sangre, la dio de ofrenda. Ofrendó algo. O sea, pidió y ofrendó. Entonces alguien sí tiene la capacidad. Alguien ajeno sí tiene la capacidad. Bueno, con esto. Podría tener la capacidad de hacer eso. Es que por ahí dicen que si lo crees, lo creas. Entonces, si tú o si él lo hacía creyendo que sucedía y ya había algo ahí y le ofrenda todavía de su propia, pues, no sé, o sea, puede que eso, algo, haya tomado esa ofrenda y dice, bueno, pues ahora me toca a mí cumplirte. No anden jugando cosas, ¿no? Sí. Está bien, cabrón. Fíjate, yo te quiero contar, yo creo que esta es el resultado de una historia bastante que se puede repetir. Así que te la quiero contar. Es la historia de Martín. Martín es un hombre, un padre de familia, empleado, que espera pues justamente estos lapsos de días festivos que se mezclan con descansos, los puentes, para irse con su esposa, Fabiola, y sus 2 hijos, Matías e Isabel, pues a vacacionar, a pasar unos días fuera de la rutina. Martín ya tenía muchos días de no tomar descansos, de trabajar horas extras, y dice, yo creo que ya merezco darme un descanso, llevar a mi familia a descansar. Y justamente se juntaba por ahí unas fechas, unas festividades, más sus descansos. Y dice, pues por ahí ya tenemos unos días para ir a disfrutar. Saca su teléfono, checa. Él buscaba algo que tuviera una playa, tuviera el mar. Y precisamente buscó una ciudad, por ahí una casa que tuviera cerca de la playa. Empezó a filtrar por ahí la proximidad, a cuántos metros, viendo la ubicación de algunas casas. Y se animó por una. De hecho, esa casa que él se anima a rentar, por ahí también se rentaba como en conjunto, porque como era tan grande, algunas personas compartían ciertas áreas comunes de la casa. Y él dice, pero no creo que, pues por el precio está súper bien. Si corremos con suerte, en esos días nadie lo va a rentar. Solamente había una cosa, estaban prohibidas las mascotas. Y dice él, pues yo creo que vamos a ignorar esto, porque sí, sus niños tenían una mascota, tenían un hurón. Y él dice, pues no creo que haga tanto escándalo si lo llevo. Entonces da por omitido ese paso, se preparan, llega la fecha, llega el día tan esperado, su esposa feliz, los niños corren, ven una alberca, ven el mar, se fueron, literalmente llegaron a la casa, dejaron sus cosas, se pusieron por ahí el traje de baño y se fueron todo el día hasta la tarde en el mar, nadando, disfrutando. La verdad, algo bien padre, bien chido. El detalle es cuando llegan a la casa. Cuando llegan a la casa, la primera que siente algo, siempre hay una persona un poquito más sensible que los demás, es Fabiola, su esposa, ya que ella nota como cierta pesadez en ciertas zonas, pero ella dice, pues es lo cansado ya del viaje, de estar todo el día en el agua, es eso. Va pasando las horas y se están por ahí instalando algunas cositas donde la mascotita iba a dormir, donde iba a hacer sus necesidades. Ciertas cositas se iban ya poniendo, ya estaba bajando el sol, ya estaba anocheciendo. Y empezó como a sentirse un ambiente algo hostil. Ellos estaban contentos, pero empezó una tensión primeramente con los niños. Porque pues se sientan a ver la televisión. Y los dos empiezan a discutir por ahí por el control de la tele. Una pelea clásica entre hermanos de no, dame el control, no, yo te gané, dámelo a mí. El detalle es que ellos dos rara vez discutían, muy rara vez. Entonces en ese momento estaba la discusión muy fuerte entre ellos dos, al grado de que el hermano Matías le dice una ofensa bastante grande, llama a su hermana de forma despectiva, diciéndole perra. En ese momento, Martín, el padre, se levanta y quiere poner orden. Le enfurece demasiado que su hijo haya llamado así a su hermana. Empieza a regañarlos y en la euforia decide darle una bofetada a su hijo, pero se le va la mano y por ahí le lastima el labio, empieza a sangrar. Se levanta su esposa, toda alterada porque golpeó muy fuerte a su hijo. El caso es que
Regresando de casa hubo un caos, pleitos, gritos por aquí, no, que tú, que esto. El ambiente se puso tan pesado y hostil que llegó la hora de dormir y Martín, el padre de familia, tenía tanta pena por lo que había ocurrido y decide irse a dormir al sofá. Se queda su esposa durmiendo en la habitación y los niños se quedan en habitaciones diferentes. La casa era muy grande. En ese momento, él se queda dormido en el sofá pensando cómo fue que perdió el control y cómo prácticamente fue que se hizo todo un caos. Fueron pasando las horas y de repente la niña se acerca, sale de su habitación y se acerca con él y le dice, papá, ¿puedo dormir contigo? Y él le dice, ¿pero por qué? Es que se empezó a escuchar unos golpes en el closet de mi cuarto, como que una persona está ahí. No digas eso. El papá se levanta, prende la luz, va a la habitación de la niña, prende las luces, abre el closet, no hay nada, pero algo pasó. Antes de que él abriera el closet, él escuchaba como los golpes y cuando abre el closet deja de sonar. Él no se explica de dónde venía ese ruido, pero dice, mira, ¿sabes qué? Duérmete conmigo, no pasa nada. La niña se queda en la sala con él, van pasando los minutos y ahora el niño, Matías, es el que empieza a gritar. Se levanta rápido también él, va, incluso su esposa también escucha el grito y van corriendo los dos a su habitación. Y él describe algo, él empieza a decir, hay algo debajo de mi cama, es un animal, está muy extraño, se levantó la cama, o sea, quiere decir que el animal logró levantar la cama. Martín y Fabiola corren a ver, empiezan a revisar, revisan debajo de la cama, los lados, la habitación, prenden luces, no pasa nada, no hay nada. Sin embargo, en ese momento empiezan a discutir otra vez de que, ¿sabes qué? Por tu culpa los niños están teniendo pesadillas. No, que cállate. Y empieza otra vez el pleito a esas horas de la noche. Ya era cerca de la 1 de la mañana. Tan fuerte es lo que están discutiendo que Fabiola se exalta además y le tira un golpe a su esposo, a Martín. En ese momento, afortunadamente, pues él reacciona y se da cuenta, bueno, de que en una persona debe haber un poco de cordura. Se pone los zapatos, se levanta y decide irse a caminar a orilla del mar, alejarse, despejarse, se sale. Y él se fue aproximadamente 1 hora. Él empezó a reflexionar cómo un viaje familiar tan bonito, tan para distraerse, para disfrutar en familia, ¿por qué se estaba volviendo tan pesado, tan malo, tan hostil, tan feo? Y él empezó a reflexionar de que probablemente era su culpa. Y 1 hora caminando, literalmente, él dijo, no, me voy a disculpar con mi familia, a pesar de que él fue el agredido. Me voy a disculpar con mi familia. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Entra a la casa y se da cuenta que todo está apagado. Su familia estaba en el patio. ¿Qué hacen en el patio? Él sale al patio y se da cuenta de que estaban sus 2 hijos y su esposa en el patio llorando, pero feo. Y él se da cuenta, le dice, ¿qué pasó? Ninguno puede hablar de la impresión de que tienen el llanto fuerte. Solamente su esposa como que movía la cabeza, señalaba hacia adentro de la casa, prende las luces y es donde él se lleva una escena brutal. Las sillas, las mesas, todo hecho un desastre. Pero lo más fuerte de esto es que encontró a su mascota, a su hurón, lo encuentra en pedazos. Estaba totalmente desgastado y regado en partes de la sala, en los muebles. Él le da un poco de asco, pero la impresión de qué ocurrió, qué fue lo que pasó. En ese momento él sale a ver a su familia preocupado de que probablemente alguien entró a la casa. Él intenta hablar y es donde su esposa solamente dice, escuchamos un golpe fuerte, pero algo en medio de la oscuridad atacó a Tito, que así se llamaba su mascota. Los niños gritaron y todo empezó a moverse, pero como que algo en la oscuridad empezó a hacer de las suyas en lo que él estaba caminando a orilla del mar. La familia estaba aterrada. En ese momento él les dice, quédense ahí.
Él con todo el valor y miedo también al mismo tiempo sube, empaca, va sacando las maletas, lo guarda en su vehículo, se suben al carro literalmente y se van de ese lugar. Lo malo de todo esto es que el anfitrión obviamente se da cuenta, el dueño del lugar, de todo el desastre que le dejan. Le rompieron muebles. O sea, él, a Martín, a la persona que renta, el esposo, el padre de familia, le costó mucho tiempo poder solventar la deuda de aquella tragedia. Sin embargo, él no sabe qué fue lo que ocurrió. Lo peor de todo esto, Oscar, es que después de ese viaje familiar, y él, Martín mismo lo dice, mi matrimonio se fracturó, yo me divorcié de mi esposa. Hay una tensión entre ella y yo, o sea, discutimos mucho, y hasta la fecha existe un rechazo de mis hijos hacia mí. Ellos piensan que yo tuve la culpa de lo que le pasó a la mascota desde aquel viaje que hicimos para disfrutar en familia, y terminó literalmente sin familia. Han pasado muchas historias muy, muy similares, con casos que también se han compartido acá en la productora, donde justamente eso, que llegan a un hogar y comienzan a tener, no sé si llamarlo una influencia. Ajá. Porque justo como mencionas de la familia, cómo empiezan a pelearse, y al menos que comparte por ahí Martín, que era una familia que se llevaba bien. Exacto. Y cómo su mujer, o sea, su esposa, sus hijos empiezan a tener actitudes muy, muy raras. Cuando yo estaba pequeño, mamá a veces me decía, no me gusta que te lleves con tal persona porque te pasan los malos espíritus. Y a mí me daba risa, o sea, hasta la fecha me sigue dando risa, ¿no? Porque de cierta manera, ya sea un tema espiritual, claro, o un tema de actitud, sí te terminas contagiando de las personas con las que convives. 100%. Ahora, si llegas a un lugar donde le pertenece o están otros seres, que también lo hemos platicado, ¿no? No sabemos a quién le perteneció tal vez el terreno, y de pronto, espérate, esto es mío. Así es. ¿Qué haces aquí? Digo, me llama la atención, como tú mencionas, la influencia que puede tener sobre las personas que están ahí. Una familia que nunca discutía, que los hermanos convivían bien, no peleaban, que se falten al respeto, que haya golpes, que haya acciones, y que incluso después de quede como eso, esta tensión, eso está bastante... Obviamente, evidentemente hay un tema de influencia maligna ahí. Obviamente consiguió, yo creo, lo que quería, que era separar una familia, provocar pues estas tensiones, estos disturbios. Qué feo, la verdad, qué triste. Yo les quiero compartir esta historia. Esta historia es de 3 amigas. 3 amigas que se ponen de acuerdo. Ellas viven en la frontera de aquí en México. Y justo como lo mencionamos o lo hemos platicado y nos han compartido la familia de Extranormal, se ponen de acuerdo para un viaje a Estados Unidos. Vamos a pasar por ahí el finde, pero vamos no a la ciudad, vamos a estar en un lugar un poco pues como nuestro pueblo para relajarnos. Sí. Y se meten a la aplicación, comienzan a buscar, les llama mucho la atención una casa, estaba muy, muy agradable. Se ponen en contacto con el anfitrión. El anfitrión se llama Joseph. Y ya pues le escribe, se ponen de acuerdo, hacen el registro de las tarjetas, cuando llegan, cuando se van. Llegan a la casa, se instalan. Querían estar ellas como en su noche de chicas. Uh-huh. Pasan tiempo ahí revisando la casa, todo estaba en perfecto orden. Justo como una casa vintage que mencionabas hace rato. Sabemos que en Estados Unidos muchas casas son de madera. Así es. Y hay gente que es muy, muy cuidadosa, sobre todo si la estás brindando a un servicio como este. Al principio todo bien. Llegaron, se acomodaron, estaban viendo el lugar, vieron el vecindario se veía bastante agradable. Y llega la primera noche. Amanecen y Natalia le dice a Marifer, oye, fíjate que tengo una sensación bien rara. Uh-huh. Anoche, durante toda la madrugada me estuve despertando porque sentí que alguien me estaba observando. Y en eso Angélica dice, oye, yo también he escuchado como algunos pasos, pero no sé si es de los vecinos o qué está sucediendo, por qué se escuchan este tipo de ruidos.
Ya como que platicaron, empezaron a hablar de historias paranormales. Yo creo que cuando nos sucede esto a los mexicanos, en lugar de más espantarnos, como que le ponemos más leña al fuego, ¿no? Comienzan a conversar de algunas situaciones que ellas han vivido, que quizás hay un fantasma que habita por ahí. En el transcurso de la mañana se dan cuenta que hay un fallo. Hay un fallo en la tubería del agua y tienen un problema con el gas. Natalia le escribe a Joseph, que fue con el que hizo el trato. Le manda un mensaje y le dice, oye, fíjate que estamos teniendo aquí un detalle con el tema del agua y con lo del gas. No sé si podrías mandar a alguien o venir a checar esto. Le contesta que sí, que en el transcurso del día va a llegar un trabajador. Están ahí platicando y una de ellas dice, ahorita vengo, voy a dar una vuelta, quiero conocer más el vecindario. Justo cuando va bajando y abre la puerta, está un señor. Y ya lo saluda, le dice, usted viene a checar lo de la casa. Usted es don Joseph. Y le dice que sí. Entra el señor, camina y se mete al sótano. Comienza a hacer una especie de ruido, ¿no? En la tubería, empieza a checar cosas. De pronto los golpes se hacen más intensos. Se sale la chica a conocer el vecindario. Y ya pues está Natalia por ahí con Angélica platicando. Y mientras ellas están platicando y escuchan que el señor, don Joseph, está en la parte de abajo, en una de las recámaras ven el cuadro del señor. Un señor blanco, de cabello cano prácticamente, peinado para atrás, de barba cerrada. Se veía un poco más joven. Y comenzaron ellas a echarse el chascarrillo de que, oye, sí está guapillo, ¿no? Total, que bajan y estando ya en la sala, escucha que tocan el timbre. Una de ellas abre y estaban dos personas. Y le dice el tipo que estaba ahí, uno de ellos, el americano, le dice, ¿qué tal? Soy Joseph. Y él es uno de mis trabajadores, viene a checar lo del agua. Baja la chica de la parte de arriba y ve lo que está sucediendo en la sala. Y le pregunta, ¿qué pasa? Es que vino una persona, está dentro de la casa y se supone que ellos eran los que tenían que llegar. El contratista que venía con Joseph se le queda viendo, sonríe como nervioso. Bajan y no hay nadie. No manches. Entonces Joseph, que era una persona más o menos de la edad de las chicas, le preguntan, pues, ¿quién es el que vino? En eso viene regresando la otra chica que se salió y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto alboroto? Dices que alguien entró en la casa, pero fuimos a revisar y no hay nada allá abajo. Y comenzaron a platicar de que habían sentido alguna presencia por ahí, que alguien nos observaba. Y le pregunta el muchacho el que había rentado, dice, ¿pero cómo es? Dice, pues es un señor blanco, de cabello así cano, peinado para atrás, de barba. Y se empieza a reír, dice, no puede ser, es mi papá. Dice, sí, dice, pero mi papá falleció hace mucho tiempo. Y ya ellas como que se quedan viendo así nerviosas. Se va este chavo y se queda el contratista, empieza a trabajar. Y pues el contratista, nuestro paisano, comienza a platicar con ellas y le dice, es que no es la primera vez que sucede. Ya muchas personas que vienen y rentan aquí menciona que viene el señor, el dueño de la casa. Y de pronto se echa sus rondines. Dice, pero él no me cree. Y sigue viviendo aquí. O sea, esa es la historia de las tres chicas que vieron a don Joseph, el dueño de la casa. Dios, fíjate que justamente cuando no sabes, o sea, pasa mucho eso, cuando no sabes qué persona es cuando tú vives la experiencia. Ya cuando te cae como balde de agua fría, no, pues no he mandado a nadie, no es nadie. O sea, ya cuando empiezas a decir, pues, ¿quién fue? Y no hay nada, desaparece. O sea, es un golpe de realidad muy, muy feo, porque te cae todo de golpe y no sabes ni cómo asimilar lo que viste. No, y aparte que la coincidencia, ¿no? Porque se presenta, o al menos tus datos, claro, en Estados Unidos, que nada más tienen un apellido, tienen el mismo, son homónimos. Y pensaban que era la persona que estaba ahí o el que le había hecho el trato, pero resulta que no. No manches, Oscar. Oye, qué buenas historias. Hay muchas historias de este tipo de personas que han rentado una casa, un departamento. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto?
Pues mira, yo creo que ya hay que confiar. Irse encomendado con Diosito o en el Dios en el que crean. Porque también creo que no estamos exentos de pasar ese tipo de cosas. Claro, claro. Y eso, no meterte con lo que no debes meterte, respetar con lo que hay en las casas, más allá de un tema material, o bueno, que también es importante porque si no también te califican como mal cliente, ¿no? Pero el tema espiritual, ¿no? El cómo llegas, agarras figuras, el cómo puedes llegar a ver, al menos hoy se contaron historias muy similares de la mujer, ¿no? Que se asoma y le dice adiós a esta chica. La anciana. Don Joseph, que también está ahí en su propia casa. Y pues no sé si decirle a la audiencia que disfruten mientras pasan esto. Y que no sean los protagonistas de una historia que contamos. Claro que sí. Gracias, Oscar, por darnos un buen episodio. ¿Nos puedes recordar tus proyectos? ¿Dónde estás, por favor? Pues estamos ahí en Se Regalan Sustos contigo, con Dafne Silva. Ahí está la plataforma en YouTube. Tenemos también pues nuestro perfil en Instagram, en Facebook de Se Regalan Sustos. Y en las personales me encuentran como Oscar Herbert en Instagram, en Threads, TikTok y también tengo Twitter por ahí. Perfecto, Oscar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, la familia de Podcast Extranormal. Por favor, no olvides dejar las calaveritas si llegaste al final y no te fuiste antes de terminar el episodio. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.